En esta ocasión tenemos una reacción química. 2 moles de amoníaco están reaccionando con 1 mol de dióxido de carbono para producir 1 mol de urea, que es este producto de acá, y 1 mol de agua. Han decidido utilizar 637,2 de amoníaco, que es el primer reactivo, y 1142 de dióxido de carbono, que es el segundo reactivo. Y basado en ello nos hacen varias preguntas que las podemos ver por acá. Lo primero es cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Después nos preguntan que teóricamente cuánto urea podríamos lograr con estas cantidades que están proponiendo ellos utilizar. Y después, por último, nos dicen cuál es el rendimiento real, aunque en realidad aquí lo que se quiso decir es cuál es el porcentaje de rendimiento si en realidad se obtienen 1000 gramos de urea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues iniciando con los reactivos, conviene tener las masas molares por acá. Ya yo las tengo ubicadas. Las masas molares de las 4 especies involucradas. Y ya que tenemos los gramos de los dos reactivos que nos están eh, dando, pues sería bueno sacar los moles a los cuales corresponden esos gramos. Entonces, por ejemplo, haciendo los moles de amoníaco, pues eso sería igual a eh, la masa de amoníaco que disponemos, que son 637,2, entre la masa molar, que son 17 gramos por mol. Cuando hacemos eso, eso nos da aproximadamente 37,5 moles de amoníaco. Si realizamos el mismo proceso para el CO2, que es el segundo reactivo, pues tendríamos que 1142 gramos de CO2 los dividiríamos entre 44 gramos por mol, que es su masa molar. Y con eso obtendríamos entonces un valor de aproximadamente 26 moles de CO2. ¿Ok? Entonces, ya teniendo estas cantidades de moles de los dos reactivos, lo que puedo utilizar es la proporción que me indica la reacción química para saber cuál de los dos está en mayor o menor proporción. ¿Qué nos dice la reacción? La reacción lo que nos está indicando es que 2 de amoníaco corresponden o son proporcionales a 1 mol de CO2. Entonces yo puedo partir sea del amoníaco que tengo o sea del CO2 que tengo, puedo partir y utilizar esta proporción de acá, utilizar esta proporción para saber cuánto yo necesitaría entonces del otro reactivo. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar cualquiera, pero digamos que partiendo de los moles de amoníaco, de los 37,5 moles de amoníaco, yo lo que voy a hacer es calcular cuánto yo necesitaría de CO2 para gastar todo este amoníaco. Ujú. Y lo compararía con lo que en realidad se está ingresando, que son 26. Ujú. Si lo que yo calculo me da menor que lo que yo estoy utilizando acá, entonces ya yo puedo hacer la conclusión de que entonces este reactivo, el CO2, sería el que está en exceso. Ujú. Y si más bien al hacer este cálculo yo obtuviera que se requiere una mayor cantidad de CO2 comparado a estos 26 que estamos utilizando, pues mi conclusión más bien sería que el CO2 es el limitante. Bien, hagámoslo. Entonces tenemos 37,5 moles de amoníaco y eso lo ponemos en una fracción para cambiar sus unidades. Abajo pongo moles de amoníaco para que se me cancele, mientras que arriba pongo moles de CO2, que es el otro reactivo.
Ujú. De acuerdo a la reacción química, ¿sí? De acuerdo a la reacción química, un mol de CO2 corresponde a 2 moles de amoníaco. Si hacemos eso, entonces obtenemos aproximadamente 18,75 moles de CO2, que estos serían los que se requerirían, ¿sí? Requeridos. Aquí viene entonces el razonamiento. Yo solamente requiero 18,75 para que reaccionen con esos 37,5. La pregunta es, ¿realmente yo utilicé 18,75 o utilicé más o utilicé menos? Vemos que de CO2 lo que ellos utilizaron en el proceso es 26. Lo requerido solo era 18. Entonces pusieron de más. El CO2 está puesto de más respecto a lo que se requería. Por lo tanto, el CO2, al estar de más, es el reactivo en exceso. Eso automáticamente implica que el amoníaco es el limitante. ¿Ok? Así que bueno, ya con ese pequeño cálculo, yo tengo como respuesta que el reactivo en exceso es el CO2. De nuevo, repitiendo, ¿por qué concluyo eso? Porque lo que se requería era solamente 18 y ellos ingresaron 26. Como ingresaron de más, entonces está en exceso. Por lo tanto, el otro reactivo es el reactivo limitante, es el amoníaco. ¿Sí? La segunda pregunta acá del ejercicio es ¿cuánto de urea se obtendría teóricamente? ¿Sí? ¿Cuánto de urea se obtendría teóricamente? Bien, entonces para esa segunda pregunta es muy importante que lo que yo obtenga teóricamente de un producto siempre va a ser basado en la cantidad de reactivo limitante. No puedo utilizar el reactivo en exceso para hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque realmente el que limita la reacción, el que me va a parar la reacción en algún momento, va a ser el amoníaco. Así que lo máximo que yo puedo conseguir sería lo que me deje el limitante, porque el limitante me limita. Por eso se llama así. Entonces, lo máximo que me permite el limitante será lo máximo que teóricamente yo puedo producir de mis productos. ¿Ok? Así que en ese sentido, nuevamente partimos del 37,5 moles de amoníaco, pero ahora ya no lo voy a comparar con el CO2 como hice en el paso anterior, sino que voy a ver los moles de amoníaco, qué relación guardan respecto a los moles de urea de acuerdo a la reacción química. ¿Okay? Y en ese caso, ¿verdad? Viendo la reacción química nuevamente, vemos que la relación proporcional es que tengo 2 de amoníaco por cada 1 de urea. Así que es una relación también 2:1. Entonces yo tendría 1 mol de urea por cada 2 moles de amoníaco. Así que realizando ese cálculo, pues yo obtendría 18,75 moles de urea. Eso sería lo que teóricamente yo podría producir. ¿Ok? Los teóricos, lo máximo que yo podría hacer. Si la reacción se comporta perfectamente, entonces con las cantidades que yo tengo disponibles, yo podría generar 18,75 moles de urea. Ahora, me es conveniente pasar esos moles de urea a gramos de urea, porque en la pregunta C yo lo voy a necesitar. Entonces, 18,75 moles de urea, lo único que tendría que hacer para pasarlo a gramos es multiplicarlo por su masa molar, que son 60 gramos por cada mol. En ese sentido, entonces obtendríamos un total de 1124,4 gramos de urea. ¿Ok? De nuevo, esta urea es teórica. ¿Tá? Teórica. Bien, ahora sí, en el punto C, a mí me dice que en la realidad se obtuvieron 1000, ¿verdad?
¿Cuánto era teórico? 1124, ¿sí? Teórico, 1124. Pero en la realidad, cuando ellos hacen el experimento o el proceso, solo obtienen 1000 gramos. Así que el porcentaje de rendimiento vendría siendo una relación entre lo que teóricamente se obtuvo y lo que en realidad se obtuvo. Bien, pasando acá a una siguiente pizarra, entonces lo que haríamos es que el porcentaje de rendimiento de un proceso químico se calcula como el rendimiento real dividido entre el rendimiento teórico. Y eso multiplicado por 100. ¿Ok? Y ya ambos valores los tenemos, ambos valores ya están dados.